bienvenidos una vez más a The Big Bang Comedy, este bonito podcast, lugar de entrevista, lugar de chisme, en donde yo, Marlon Fernanda, le pregunto a su comediante favorito sobre sus inicios en este medio. Y el día de hoy trajimos a Quique Vázquez. ¡Yay! ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado, ya me pusiste a pensar. Ay, ¿Ahora qué voy a decir? Lo que se tenga que decir. Eso, y ya. el que tenga miedo a morir que no nazca. Exacto. Que he de confesar que yo estoy muy contenta de que estés aquí. El primer show, o sea, por el que yo dije, yo voy a pagar para ver stand-up, fue uno que tú tenías con Ana Julia y con Juan Pablo Valdés, creo que era. ¡Ay, surtido con todo! Sí. ¡Guau! Ese fue el primer show que dije, quiero gastar mi dinero en eso. ¡Guau! No, qué honor. Espero que te hayas divertido, espero que te haya gustado. Sí. Y una de las cosas muy peculiares de las que salí pensando, cuando saliste al escenario, saliste con la de Pasito Tuntún. Sí. Lo primero que dijiste fue como de que, ay, que el güey del audio, no sé qué, ¿no? Ajá. Pasaron años, Quique. Y de esas veces que ya estás como a punto de dormir, es como, ¿sí le habrá puesto el güey del audio? O ya estaba planeado, ¿sabes? No sé si prefiero dejarte con la duda. Mira, creo que sí sé la respuesta, Okay. pero sí fue una semilla que se quedó en mí durante mucho tiempo, ¿sabes? Que creo que tiene mucho que ver con la manera en la que yo entiendo la comedia. Uh-huh. Quiero hacer partícipe al público de alguna forma todo el tiempo. Porque creo que un poco porque soy psicólogo y un poco porque soy comediante, entiendo la importancia que tiene tomar en cuenta al otro todo el tiempo. Y escucho mucho a comediantes que dicen que el trabajo del comediante se restringe a lo que uno hace en el escenario y a lo que uno escribe en el texto. Pero un amigo en Costa Rica que se llama Pablo Pérez, un día hablando con él decía que la premisa y el remate no eran el único elemento a considerar al momento de escribir un chiste. Me decía, lo más importante es la risa. Uh-huh. Y dice, es que hay que tener eso en cuenta porque habrá cosas que uno hace que no tienen ni la más remota estructura, pero dan muchísima risa. Y hay cosas que por más bien estructuradas que estén, no van a dar risa. Uh-huh. Entonces, eso me hizo pensar mucho en, claro, como comediantes de repente se nos olvida que el público participa de esto también. Entonces, un poco a partir de ahí y un poco porque como terapeuta siempre estoy revisando, viendo la relación que las personas entablan con otras personas, pensaba sí quiero que el público participe de manera directa o indirecta, pero que participe de mi show. Y una manera de hacerlos partícipes es hacerles ver y hacerles sentir que lo que están viviendo es algo que están viviendo en ese momento y ya. O sea, que si tú estuviste y cachaste ese chiste, por ejemplo, uh-huh, el del güey del audio, es como un, chale, sí lo habrá. O sea, uh-huh. que de una manera es invitarte también a mi show y decir, wow. O sea, creo que estuve en esta ocasión en la que el güey del audio le hizo la travesura, uh-huh, ¿no? Entonces, es también una manera en que yo busco que participe el público. No te voy a decir si sí fue o no fue algo que pasó, porque además el güey del audio es alguien que yo uh-huh, quiero mucho, que es Villita. Saludos, Villita. Entonces, jamás sabrás si fue una pasada de Villita o no. Porque también algo que me gustaría mucho decir es que como estandopero uno también, o como comediante en general, uno tiene que prepararse mucho de muchas maneras para estar en el escenario. Uh-huh. Y una de las maneras en que uno se prepara para estar en el escenario es hacer impro. Que el impro lo tenemos como muy encasillado en este juego de catch y match y de hacer las historias y todo, pero también en la capacidad de respuesta de repente que puede suceder en un show y uno tiene que saber cómo y de dónde sacar
el chiste Claro. para algo inesperado, ¿no? Que la manera responsable de hacerlo como estandopero, desde donde yo lo entiendo, no quiere decir que así se deba hacer, es como la manera en que a mí me da paz hacerlo, es si ya improvisé una vez y jaló, pues lo meto a mi rutina, ¿no? Ya jaló una vez, va a jalar muchas veces porque pues el stand-up al final tiene que ser un riesgo calculado. Uy, El ajá. stand-up es un riesgo calculado Ujú. y el cálculo está en el texto y en lo que yo ya sé que voy a decir y en lo que sé que tengo que decir y en lo que sé que voy a decir, pero también dejar cierto espacio abierto para a ver qué pasa con la gente, a A ver la qué me sorpresa. contestan, exacto. También es una forma de invitar al público y de decirles, pues tú formas también parte de esto, güey. No es que tú estés como, porque además esa postura de pensar al público como un receptor pasivo tampoco me gusta, ¿no? Que esté ahí sentado y viendo si da risa o no. Y es como, no, este show va a ser chido o no, también dependiendo de ti como público. Entonces, justo también dejar la puertita abierta a ver qué se puede construir con el público es algo que me gusta hacer de alguna forma. Y pues bueno, al final del día, como el stand-up es un riesgo calculado y yo soy como una persona que a partir del stand-up he sido más abierta al riesgo y más abierta a la improvisación y más abierta a un lidiemos con lo que pasa, Ujú. pues me animo más a hacer esas cosas porque pues cuando empezaba no era tan así. Y Entonces, justo vamos a platicar de eso. ¿Hace cuánto empezaste a hacer stand-up? ay, ya no me acuerdo si voy para 8 o 9 años, creo que para 8 años. Según yo empecé en el 2015, Ok. entonces sí, va Ujú. para 8 años. ¿Y cómo por qué fue que dijiste? Ah, Eso. fue raro, o sea, fue un momento como de serendipia, o sea, no sabía que yo quería hacer esto, pero en la preparatoria, en los concursos de oratoria, yo armaba mis discursos, pero yo tenía esta onda de que en los discursos de oratoria siempre se habla de pura cosa que ni me importa, que no le importa a nadie, o sea, que no, que justo siento que no le dice nada a nadie, que lo que se califica es como cómo lo Mm, digas y mientras más elocuente y más ademanes y mientras lo digas de manera que a los jueces les agrade, pues más chance tienes de avanzar en el concurso, pero que realmente un concurso de oratoria no significa hablar de algo ujú. interesante o de algo que involucre a la gente. Entonces yo sí hablaba de cosas que le pasaban a mis compañeras y a mis compañeros, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los primeros discursos de oratoria en los que participé hablaba de que yo defendía al cuarto de baño como el cuarto en donde se acumulaba toda la sabiduría de un mexicano, porque era el lugar donde más leemos Ujú. y que dependiendo de qué te quieres nutrir es lo que te metes al baño para leer. Es literalmente el lugar en donde yo activamente decido qué leo. Ujú. Entonces la gente leía, o sea, la gente me veía y se reía mucho y obviamente los jueces pues no me calificaban chido porque yo era como, ¿cómo te atreves a hablar del baño? ¿No? O hablaba de lo importante que era el primer beso porque es la manera en la que mides todos los besos adelante de tu vida, ¿no? Ujú. Entonces, como que a los jueces nunca les gustó de lo que yo hablaba, pero a la gente que me veía era como, eso sí me interesa, ¿no? Y de repente en Comedy Central o no sé en dónde vi a comediantes, sobre todo de Argentina y de España, hablando de esas cosas. Yo decía, pues sí, o sea, eso está chido, ¿no? Se parece a lo que yo hacía en los concursos de oratoria. Sobre todo en una película en donde sale Chris Rock, que ya sé cómo se llama Down to Earth, Ujú. que la película va de que atropellan a Chris Rock, pero era un error. Entonces del cielo para reponer su error, lo devuelven en un cuerpo de un millonario blanco, en lo que le encuentran un cuerpo parecido al suyo. Entonces hay escenas muy chistosas en donde Ay. Chris Rock en el cuerpo de un millonario blanco les dice
güey, ¿qué onda cuando tienes que ir al barrio y tienes miedo de que te asalten y te roben? Y toda la comunidad negra de ahí se ofende muchísimo porque dicen, ¿cómo este pinche Sí. millonario nos va a decir cómo es el barrio si ni saben? Entonces, a mi perspectiva en esa película pasaba lo que yo sentía que me pasaba en los concursos de oratoria, ¿no? Que parecía que hablaba de algo que no, que no iba en el lugar en donde estaba, que era el concurso de oratoria, y me gustó. Y ya después aprendí que eso se llama stand-up comedy. Ujú. Y me gustó mucho el stand-up comedy porque distaba de lo que yo ya había visto de comedia antes. Yo crecí o- oyendo mucha comedia de muchas formas, ¿no? Mi papá siempre fue fan de Cantinflas y Tintán y de Polo Polo y de Chaffy Kelly, o sea, hacía como esas cosas. Y mi mamá era muy fan de Lelutier y del humor ilustrado, de Mafalda y esas cosas. Entonces, como que siempre lo vi como una forma de entretenerme yo, Ujú. pero nunca lo vi como algo que yo pudiera ejecutar. O sea, nunca lo entendí como un yo quiero hacer esto o un yo soy bueno para esto, ¿no? Era como una forma de entretención, pues, hasta que vi la primera temporada de Comedy Central en México, la que estaba hosteando, según yo, el Pelón Gomis, saludos, lo estaba hosteando él, y yo me acuerdo que veía a Sofía, creo que Roberto Ujú. Flores. Roberto Flores para mí me voló la cabeza. En esa temporada eh, me acuerdo mucho que Adriana Chávez, Sofía, Héctor García, Gloria Rodríguez, que hablaban de cosas como que muy que a mí me gustaban, porque Héctor García es súper ñoñísimo, siempre lo ha sido, y yo decía, no ma, sí es cierto, ¿no? O sea, pero yo lo veía como un, güey, no están contando los chistes que yo estoy acostumbrado a escuchar en este otro lado de la comedia, ¿no? Porque lo que yo veía en la comedia de pues, los comediantes de Jorge Falcón, Teo González y así, es que son chistes ya hechos que todo mundo se sabe y que depende de la gracia de la persona que lo cuente, que sea Ujú. efectivo o no, pero el chiste, digamos, ya me lo sabía. Pero acá lo que me llamaba la atención era que tocaban temas que nunca había escuchado, que además eran muy próximos a mi vida y que además me hacían reír. Y era como un, ¿qué esto qué es o qué? Entonces ya cuando vi, o sea, yo empecé siendo fan del stand-up comedy. Yo iba en ese entonces al Café 22 a ver stand-up, al Virgo y al Woco, que eran casi que los únicos lugares que abiertamente así decían noche de stand-up comedy, tal vez el Bataclan, pero de ahí en fuera nadie le interesaba, ya nadie le importaba, pero a mí me llamaba mucho la atención, pues de qué más hablarán, ¿no? Porque pues siempre eran, o que los gallegos, o que la esposa, o que el borracho, o que, o sea, lo mismo de siempre, y acá escuchabas cosas como un güey que imita a He-Man para hablar de lo que pasa en su cabeza, güey. O un güey súper neurótico que le caga que cuando le hace así al lavabo no sale el agua, ¿no? O una morra que dice, chale, me tengo que cambiar la toalla femenina en medio de los Ujú. baños de una carretera, güey. ¿Qué? O sea, para mí era como, esto es hablar de la vida cotidiana. Entonces, me entero por los foros que había en Facebook en ese entonces que hay cursos de stand-up y que Gloria Rodríguez, que era una de las estandoperas que vi en esa primera temporada, estaba impartiendo un curso. Y yo lo único que quería saber era por qué la gente se ríe cuando yo no intento ser chistoso. O Ok. sea, porque pasaba en el concurso de oratoria, lo que me pasaba mucho era que la gente se reía y yo no entendía por qué. Yo de hecho me enojaba mucho. O sea, porque yo decía, ¿por qué yo si te hablo de las cosas que te pasan diario? Que no es esta tontería de México y la patria y la chingada, que sé que te vas a quedar jetón cuando lo escuches. ¿Por qué si yo me tomo la molestia de hablar de algo que sí nos interesa o que sí nos pasa? Te ríes. O sea, yo entendía la risa como una ofensa o como una falta de respeto en el contexto del concurso de oratoria, ¿no? Pero cuando lo vi ya ejecutado en el stand-up dije, ah,
ok, o sea, hay lugares en donde esto sí está chido, ¿no? Porque yo pensaba que como en el concurso de oratoria no iba a haber lugares en donde esto estuviera bien. Y cuando veo que esta Gloria hace su curso de stand-up, digo, pues ella me va a explicar por qué se ríen. Eh, Obviamente ya después de tomar el curso y entender las herramientas, entiendo que el choque de contextos y el pez fuera del agua hace que sea chistoso, pues. Ujú. Pero una frase que a mí me marcó mucho de ese taller era: el stand-up no solo se trata de ser chistoso, se trata de tener algo que decir y de decirlo. Y vamos a usar los chistes para defender eso que quieres decir. Y desde siempre me gustó escribir. O sea, no necesariamente comedia. Yo me acuerdo haber tenido diarios desde que yo iba en quinto de primaria, ¿no? Yo escribía cosas de lo que me pasaba en mi día a día. Me acuerdo haber ganado concursos de poesía en la primaria y en la secundaria. O sea, siempre me gustó escribir. Pero yo siempre pensé que la comedia era como algo muy inalcanzable para mí. O sea, que era como un género que solo algunas personas tocadas por las musas iban a lograr hacer eso. Ya después entendí que es el mito pendejo del bohemio empedernido, atormentado, que solo va a poder hacerlo si lo tocan las musas. Entendí que era una tontería, pues, ese mito. Pero cuando tuve la oportunidad y las herramientas, que eso le agradezco mucho a todas las personas que me enseñaron a escribir comedia, a Gus, a Gloria, a Gomis, les agradezco mucho la paciencia de tener un alumno ñoño y preguntón, que siempre he sido así, y que más allá de decir, ahí viene este pinche castroso, era como no, pues haz este ejercicio, o haz este otro ejercicio, o inténtalo por aquí. Y no te sé explicar la satisfacción que da ver que algo que escribiste, que a tus ojos propios no es chistoso, vas y lo subes y da risa, es como que acabo de hackear, güey, que acaba de suceder, porque te das cuenta mucho que el juicio más fuerte con el que uno tiene que lidiar es el juicio propio. Porque no sé si te pasa, a mí me pasa mucho que veo algo escrito en mi libreta y digo, esto no va a dar risa ni a putazos, güey, esto a nadie le va a interesar, güey, Sí. ¿esto qué? Y vas, lo subes y ¡pum! Es como tal vez debería confiar un poco más en mí. Y creo que eso me ayudó mucho. De hecho, también platicando con el tío Robert, él me decía, güey, es que yo me acuerdo que cuando tú empezabas, te subías como todo tímido y todo tieso al escenario. Y conforme te fuiste subiendo al escenario, fuiste agarrando soltura y cambiaste un chingo. Digo, hasta caminas, o sea, parece una tontería, güey, pero hasta veo que caminas mejor a como yo te conocí. Y creo que tiene que ver también con este constante ejercicio de enfrentarse a sí mismo y que para mí, desde donde yo lo miro, cada chiste que cae es una invitación a confiar en mí mismo. Es una invitación a no dudar, a quitarle el peso a estas voces que dicen, ni está tan cagado, bla, bla, bla. Ya por lo menos creo que estoy en un punto de mi vida en el que puedo dar el beneficio de la duda antes de comprarme desde antes que no es cagado. Que para mí es un avance grande. Porque usualmente cuando uno se enfrenta al ojo en blanco es como, esto no es chistoso, esto. Ser capaz de decir, ya lo escribí, lo voy a probar, creo que para mí significó algo muy grande. O sea, de hecho, algo que digo mucho en terapia y que le digo mucho a la gente nueva que me pide un consejo cuando está empezando a hacer stand-up, palabras más, palabras menos, siempre les digo, el mayor o el primer acto de amor que uno tiene hacia alguien o hacia sí mismo es confiar. Y de eso se trata esto. O sea, no se trata de ser bueno, de ser chistoso, se trata de confiar. Porque tú puedes tener
la mejor idea para un chiste, pero si no la escribes y no la pruebas, se va a morir ahí en tu cabeza. Claro. O una idea que puede ser pésima y apestosísima, si tú la sueltas con la suficiente confianza, puede que genere una risa. Entonces, el stand-up se trata de confiar. Y lo fui aprendiendo con el tiempo. Y a partir de ese primer taller en el que, o sea, yo creo que agradezco mucho haber tenido maestras y maestros que más que hacer énfasis en las risas por minuto y así, hicieran énfasis en, no, tranquilo, ten claro lo que vas a decir, porque las herramientas para escribir comedia son estas. Y tarde o temprano, si tú usas estas y las usas lo suficiente y las usas bien, va a ser chistoso. O sea, la idea que tú que quieres decir, va a ser chistosa, porque para eso están estas herramientas. Pero tú ten claro qué quieres decir. Y creo que el hecho de que hicieran énfasis en eso, más que en las risas, ayudaron mucho a mi confianza. A decir, puedo ser un gran comediante. Se trata de esforzarme, se trata de confiar y se trata de practicar. Y ya. Y eso lo puedo hacer. Y eso lo puedo hacer. O sea, que no le pusieran el énfasis en ¿es chistoso o no es chistoso? Creo que también me permitió hablar de temas que nadie toca. Justo te iba a preguntar, ¿y cuáles fueron esos primeros temas con los que tú dijiste, pues quiero hablar de esto? De mí y de la discapacidad. Porque desde antes de empezar en la comedia yo ya estaba en el activismo. Y como que estar en el activismo es vivir perpetuamente emputado, ¿no? Es como siempre pasan cosas que te hacen enojar, que te indignan. Pero yo veía en el stand-up un espacio para poder hablar de todo lo que no puedo decir cuando estoy en el activismo. Porque en el activismo va mucho de los modos, pues tienes que presentar un escrito y irte a parar y ir a platicar con gente y de repente te dan ganas de decirle a la gente que es pendeja en muchas cosas, ¿no? Y el stand-up me permitió hablar de lo pendejas que son muchas actitudes que tienen hacia personas con discapacidad. Y decirlas así, directo. Y para mi fortuna, decirlas cínicamente causa gracia. Entonces, yo me acuerdo que al principio yo tenía muchísimo miedo porque era como un... Y si se enojan, y si no da risa, pero afortunadamente, por ejemplo, Ana Julia fue una persona que yo conocí desde ese primer taller. Y Ana Julia, Rubí García y Katia Vega fueron 3 personas que desde el principio no, está chido, tú lánzate, ve y hazlo. Y como que cobijarme de esa gente y que me dieran ánimo para decirlo, pues ahora sí que me envalentoné y lo dije. Pero en ese entonces, salvo Katia, éramos Katia y yo las únicas personas que hablábamos de eso, y todo mundo tenía miedo de qué tal que les da miedo, qué tal que se paran y se van, qué tal que no les gusta, pero poder, uno de mis primeros chistes era hablar de cómo las terapeutas me daban masajes y que a mí me gustara. Ok. Y la gente, no, te lo juro, aún hoy no lo piensa. O sea, yo me acuerdo, uno de los primeros chistes que escribí, al final lo pulí y fue uno de los chistes que se quedó en mi primer Comedy Central, que es de las terapeutas de... La terapeuta gringa hace esto, la terapeuta cubana hace esto, la terapeuta mexicana hace esto. Pero hablar de esas cosas, yo lo sentía como necesito desahogarme. Necesito que la gente sepa que en algún momento tuve un crush con mi terapeuta porque me masajeaba mejor que las otras terapeutas. Uh-huh. Necesitaba decir eso. O necesito decir que no necesito que me crucen la calle si no se los pido. O necesito un espacio para decirles que esto no me gusta. Uh-huh. A lo mejor habrá personas que sí, pero a mí no. Entonces como que el stand-up fue ese espacio para decir esas cosas que me gustan y esas cosas que no me gustan.
Y fue muy chido, o sea, fue muy chido poder hablar de eso y que el resultado, más allá de que me enjuiciaran o algo así, fuera la risa. Para mí fue el parteaguas, ¿no? Poder hablar de algo que fuera de la comedia me daba tanto miedo hablar, porque en el mundo de las personas con discapacidad rara vez tus quejas son válidas. O sea, si tú te quejas de esto no me gusta, la mayoría de las veces la respuesta es por tu bien. Y no importa, ¿no? Tú hazlo, o sea, es lo mejor, ¿no? Inténtalo, no sé qué, no te rindas, la chingada. Y yo quería un espacio en donde no tuviera réplica. Claro. Yo quería un espacio en donde escucha, así, no te estoy pidiendo tu opinión, no quiero saber qué piensas, quiero que me escuches. Uh-huh. Y pues puta, el stand-up fue el espacio en donde, o sea, yo me acuerdo que uno de los primeros chistes que tenía era que yo decía que la gente siempre cree que soy un ejemplo de vida, y el remate era: señora, si usted supiera lo que le quiero hacer a su hija, no diría que soy un ejemplo de nada, ¿no? Pero justo lo que me motivaba a decirlo es: no tienes réplica, no me puedes decir si es cierto o no es cierto. Yo tengo el micrófono, me vas a tener que oír. Y afortunadamente, causó gracia. Y a mí me marcó mucho esto que me decían Gloria, Gus, Héctor, de tener algo que decir y de decirlo. Y pues decirlo, resultó en risas, y pues la risa se hace vicio. Sí. Y pues creo que fue lo que más me llamó la atención esa primera vez que tomé un curso y la primera vez que me subí a un escenario y vi a la gente riéndose al respecto. Para mí fue como, wow, me abrieron la puerta a un mundo nuevo. Que ahorita, justo antes de empezar, me decías que hace poquito fuiste a hostear un Open, ¿no? Uh-huh. Y que ahorita ya veías que había como más variedad en Sí. cuestión de los temas que se están hablando, ¿no? Sí, porque creo que hay épocas, ¿no? Hay épocas en donde está de moda hablar de ciertas cosas. Hubo la época en que, creo que todavía estamos un poco ahí, en que mientras más agresivo, ofensivo sea alguien, mejor comediante es, que no necesariamente, pero como que estuvo en moda hablar de bebés muertos y así. Y de repente cansa, ¿no? Es como un... Y luego ahora sentía que estaba de moda el eso, mamona, y eso, hermanes, y así. Y está chido, pero cansa. Y me gusta que cada vez haya personas hablando más de lo que quieren hablar que de pegarse a la modita. Y eso siempre es muy valioso, porque me gusta la comedia que además de hacerme reír, me hace pensar, no lo había pensado. Claro. Y creo que eso, o sea, creo que una frase también, una preocupación que de repente me comparte la gente que va empezando en esto, es cómo te aseguras de llegar a esas ideas. Y dije, pues es que sé tú. Pregúntate tú de qué quieres hablar. Tú tienes obsesiones muy extrañas, tú tienes hábitos que solo tú tienes. Eso va a llamar la atención. La originalidad va de confiar en que tú tienes el material suficiente para subirte al escenario y decir lo que tú quieras decir. No es necesario apegarte a lo que todo el mundo ya hizo, porque además todo el mundo ya lo hizo. Entonces, justo me alegra y me da gusto ver que los comediantes que van empezando se están atreviendo cada vez más a hablar de lo que ellos piensan. Uh-huh. Porque sí me da esta sensación de, o sea, como esta sensación de frescura, y de que ya no es este discurso hecho. Por ejemplo, también hubo la moda de los comediantes pobres, ¿no? De los comediantes como color cartón. O sea, uh-huh, que no digo que esté mal. Lo que de repente cansa es que todo mundo debe tener un chiste al respecto, ¿no? Y es como, pues no necesariamente, a lo mejor... No, a lo mejor, solo no. Solo no. Entonces me da mucho gusto ver que ahora se están animando más a hablar de lo que les llama la atención. ¿Cómo es tu proceso creativo? Aburridísimo. Es aburridísimo. Bueno, para mis ojos es aburridísimo. ¿Por qué?
siempre, como te decía, siempre me gustó escribir. Y mi rutina siempre empieza con un texto muy aburrido o muy emotivo. Yo me acuerdo que uno de mis primeros chistes surgió cuando yo escribí una vez que una morra me bateó por tener discapacidad. Entonces el texto literalmente hablaba de, pues yo quería andar con ella desde hace mucho y yo estuve insistiendo y de repente ella me dijo que no y eso me bateó y al poco tiempo la morra anduvo con un güey y así y yo estaba triste. Entonces de repente dentro de todo el texto que escribo, literalmente es como escribir un diario para mí, escribir un capítulo sobre el tema que quiero hablar. Y de repente es leerlo y decir, aquí hay algo, aquí hay un chiste. Entonces saco ese extracto y a ese extracto que saco le paso las herramientas de comedia. Como, bueno, ¿qué pasa si hago una vuelta de tuerca aquí? ¿O qué pasa si hago un what if? ¿O qué pasa si hago una regla de 3? ¿O qué pasa si...? O sea, empiezo a jugar con esa idea que me llamó la atención y la voy pegando como en un discurso. Es como un pimpear todo lo que escribí en ese texto para que sea chistoso, pero mi proceso creativo en realidad considero que es muy aburrido, porque si tú lees mis borradores, no pretenden ser chistosos. O sea, mis borradores son como un... Qué hueva, güey, ¿por qué me está hablando este güey del prejuicio tal, bla, bla, bla? Pero es más bien como un atajo para mí de descartar lo que no puede funcionar para mí, para sacar como lo que sí podría. Pero digamos que primero hago un ejercicio de responderme a la pregunta de qué quiero decir. Y cuando lo respondo, el primer texto es largo y a mis ojos aburrido. O puede que no. O sea, porque he sacado chistes de artículos que me han pedido escribir para otra gente. Pero en esencia mi paso inicial no es gracioso. Entonces, o hago ese escrito o de repente pasó, que hace mucho que no cuento ese chiste, en donde, por ejemplo, estaba aprendiendo en la maestría sobre un fenómeno comunicacional que se llama la paradoja comunicativa, que es muy común. Pero yo decía, güey, si la gente supiera más de esto, nos ahorraríamos muchos pedos de salud mental. Entonces me autoimpuse el reto de escribir un chiste sobre la paradoja comunicacional. Entonces empecé a hacer como pues, vueltas de tuerca, reglas de 3, así. Pero después me di cuenta de que para que lo entendiera alguien tendría que saber qué es una paradoja comunicativa. Entonces es como, puta, ahora tengo que escribir un chiste que explique qué es la paradoja comunicativa y luego ejemplos de paradoja y luego, o sea, así. Pero justamente mi tema no empieza buscando el chiste. Mi tema empieza, o mi forma de escribir, no empieza buscando un chiste, empieza un ¿qué quiero decir? ¿Qué se me hace lo más importante para decir? Y a eso meterle chistes. Entonces, o sea, ahorita que te lo digo suena muy sencillo y suena muy rápido, pero en realidad puede ser un proceso muy largo, porque yo, por ejemplo, en ese chiste de la paradoja comunicativa, son 10 minutos tal vez, poquito más, poquito menos, pero esos 10 minutos me llevaron casi que un semestre de la maestría a poderlo escribir, porque pues yo tenía que leer qué es la paradoja, cómo funciona la paradoja, cuáles son los problemas que ocasiona hablar en paradojas. Entonces, de todo eso, tratar de poner ejemplos más aterrizados para que cualquier persona que no haya estudiado una maestría en terapia familiar le entienda cuando yo digo qué es una paradoja comunicativa. Y ahora, a esa explicación simple, ¿cómo le meto chistes? Y es como, o sea, el primer reto es cómo te lo hago interesante a ti, que no tiene, o sea, a lo mejor no tienes ni la intención de saber qué es eso. Así, o sea, porque creo que hoy en la mañana no me desperté como de que, ¿qué será una paradoja? Exactamente, ¿no? Y además vas a pagar por ir a un show y que llegue una TED Talk de paradojas, pues no va de eso.
Pero creo que mi proceso inicia mucho con el responder honestamente qué quiero decir o de qué quiero hablar. Y a partir de ahí escribir y luego sacar la idea importante y a esa idea importante empezarle a escribir chistes alrededor. Y ese método me ha ayudado mucho a lograr algo que ahora que estoy rodeado pues, del colectivo de gente sensual y de que muchas personas me han felicitado por lograr hacer sentir al público que estoy partiendo de aquí y hago todo un paseo y regreso al punto. Creo que eso se logra justo teniendo claro de qué quieres hablar y alrededor de esa idea construyes cosas y pues da ya más la sensación de que tiene sentido lo que te estoy contando y no es chiste suelto por aquí, chiste suelto por allá, chistes sueltos por todos lados, qué divertido soy. A mí me gusta, justo porque quiero hacer partícipe al público de lo que hago, me gusta que tenga sentido para ti que me escuchas. Porque si yo te cuento un chiste suelto por aquí, chiste suelto por allá, chiste suelto por allá, de repente puede llegar a pasar que el público, por tratar de encontrarle un sentido de brinco a brinco, ya se perdió otro chiste. Claro. Entonces, es más por mi manera de hablar, porque soy bastante explicativo cuando hablo. O sea, eso me gusta mucho del stand-up comedy, que respeta mucho la diversidad de los comediantes. O sea, si te gusta un comediante, no necesariamente te van a gustar todas las personas que hacen stand-up. Si te gusta un comediante, tal vez te guste ese comediante de stand-up por el estilo que tiene, porque habla parecido a ti, porque tiene los referentes que tú ubicas. Hay muchísimas razones por las cuales un comediante te puede gustar. Y también la manera que escribe chistes ese comediante habla mucho de quién es. Casi de aquí tenemos un test. ¿Así? Ajá, pues casi que sí, o sea, porque si tú ves un chiste mío y después hablas conmigo abajo del escenario, te vas a dar cuenta de que sí soy así de explicativo, porque así es mi forma de pensar y de ver el mundo. Entonces, forzarme a hacer otra cosa puede que sea un ejercicio creativo, pero también hay que tener mucha honestidad en decir qué tanto también estoy forzando la máquina a algo que no es o algo que no soy, o que nomás me estoy forzando y me la estoy haciendo difícil pudiéndomela facilitar un poco más. Entonces es un equilibrio raro. Por eso para mí el stand-up comedy tiene que ver mucho con confiar en uno y de decir, pues esta idea la voy a hacer jalar, y si no jala, bueno, voy a buscar otra, y si sí jala, pues la voy a perfeccionar. Entonces es mucho de confiar en uno mismo y de saber soltar cuando hay que soltar y pulir cuando hay que pulir, pero eso parte de la premisa de que tú tienes los conocimientos suficientes para decidir qué puede funcionar para ti y qué no puede funcionar para ti. Entonces sí es suena muy sencillo y al mismo tiempo es muy complicado, sí, porque pues la escritura y la comedia me parecen un músculo, y como cualquier músculo, si no lo ejercitas lo atrofias, y esto de encontrar qué te funciona y qué no, pues no es a base más que de la práctica. Por eso de repente tiendo a la comedia y a la escritura y al stand-up como un ejercicio de largo aliento. Es más una carrera de resistencia. Sé que suena muy cliché, pero es que no es fácil encontrar tu voz cómica. De verdad que no es sencillo. Necesitas mucho tiempo de estarte subiendo al escenario. E incluso comediantes consagrados hoy día están mutando la manera de hacer su comedia, porque con el tiempo nuestra voz va a cambiar también y hay que saber adaptarse a esos cambios. Entonces, la comedia, creo, o la razón por la cual me gusta el stand-up, es que es un reflejo mucho de cómo somos como personas. Lo que nos gusta ahora tal vez no nos guste después. La manera en la que hablo ahora tal vez no hable de eso después, pero sí conoces una ventanita de quién soy y no es
un personaje prefabricado que estás viendo ahí. Y ejemplos hay muchos, o sea, porque a pesar, por ejemplo, de que sean muchas mujeres, no es lo mismo de lo que te va a hablar la Bea, que de lo que te va a hablar Sofía, que de lo que te va a hablar una Alexis de Anda, que de lo que te va a hablar una Marcela Lecona, pero todas tienen una perspectiva. Y estaría bien chido el ejercicio de ver qué tienen que decir cada una de ellas sobre un tema en específico, porque eso mostraría esto que me gusta tanto del stand-up, de por más que sea el mismo tema, no van a sacar los mismos chistes, porque de alguna manera la perspectiva o lo que rescatan de algo habla un poco de quiénes son. Entonces, eso me gusta, pero para encontrar esa voz y esa cadencia y por dónde va tu voz cómica, pues es un ejercicio de mucha consistencia y de mucha constancia que hace que suene muy fácil, pero no es tan fácil porque hay que invertirle un chorro de tiempo y un chorro de recursos para poder entender eso. Que ya cuando lo entiendes o ya cuando lo descubres, ya es más sencillo. Pero no hay, o sea, en ese sentido, para mí, no hay un atajo más que escribir y subirte y cambiarle y subirte y cambiarle y subirte hasta que lo encuentras. ¿Te acuerdas de la primera vez o alguna vez que te haya ido tan mal que dijiste, no manches? Sí, horrible. Me acuerdo de las tres. Me acuerdo de la primera vez. Me acuerdo de la primera vez que me fue muy mal. Y me acuerdo de la vez que después de eso dije, ya no quiero hacer esto. Fue muy horrible. Mi primera vez fue muy chida. Fue en el Beer Hall, en mi graduación. Me fue muy bien, me divertí mucho. La verdad, creo que nunca había sudado tanto como esa vez. Y tenía mis 10 minutitos, 15 minutitos. Y me fue muy bien, mejor de lo que yo esperaba, que para mí eso es muy bueno. Y fue muy divertido porque además había un ambiente de mucha camaradería. En los shows de graduación son shows bonitos, porque pues son shows que das para gente que te quiere ver hacerlo, pues, que te quiere ver intentando eso que por lo que te esforzaste, ¿no? Y hay una camaradería muy chida que se hace con los grupos de gente que estudia y que toma el taller. O sea, esa camaradería te hace sentir muy abrazado. Y fue muy lindo para mí todo esa camaradería que se armó. Y luego, uno de los shows en donde dije, ya me hubiera ahogado en mi bautizo, fue, creo que ya es un poco conocido, que alguien me aventó comida en un show, en uno de mis primeros shows. No llevaba ni un año, llevaba yo creo como 5 meses, 6 meses haciendo stand-up. Y en un bar en Coapa, una morra me aventó comida porque yo hacía chistes sobre pues, parálisis cerebral. Pero resulta que esta morra tenía un hermano con parálisis cerebral. La morra llega tarde al show, entonces cuando me ve, cree que me estoy burlando de las personas con discapacidad. No. Pero no escuchó toda la parte de mi set en donde explico que yo soy un chavo con parálisis cerebral. Y entonces ella, en el colmo de su furia, pues me empezó a aventar comida. Y obviamente yo tenía pensado hacer, no me acuerdo si 5 o 10 minutos. Me bajé antes porque me empezó a aventar comida. Entonces yo literalmente en medio del pánico dije, bueno, déjenme contar mi último chiste y ya me bajo a llorar. Y dijeron sí, y conté mi último chiste y ya me bajé. Y ya otros comediantes se subieron. Creo que estaba Lalo Villar en ese show. Ya subieron a hacer lo suyo. Y me acuerdo que el dueño del bar se bajó a disculparse de lo que pasó, porque pues sí, porque fue horrible, porque la chava me empezó a aventar comida y la gente pensó, yo creo que era parte del juego, entonces todo el mundo me empezó a aventar comida. ¡No! Sí, fue horrible, o sea, y yo tratando de como bajar los ánimos, o sea,
mi escapatoria fue que la gente no lo entienda como que me están agrediendo, prefiero que lo entiendan como que es parte del show y ya me bajo, ¿no? Obviamente salí entre enojado, triste, no sé, un poco en shock también. Y cuando el dueño del bar se baja y se disculpa, pues yo estaba muy enojado. Y le dije, no, o sea, gracias por disculparte, pero no eres tú el que me debe una disculpa, güey. ¿Tú qué? Tú no... O sea, lo mucho, te aceptaría la disculpa por no haberte parado y de haberles dicho que le bajaran, ¿no? Pero pues la persona que me debe una disculpa es esa pinche morra que me aventó comida, ¿cómo se atreve, no? Y luego el novio de esta morra me ofreció disculpas y yo le dije lo mismo, o sea, le dije, pues gracias, güey, pero no eres tú el que me debe una disculpa, la que me debe una disculpa es esta morra, ¿cómo se atreve, bla, bla, bla? Porque el dueño del bar fue el que me explicó que su hermano tiene parálisis cerebral. Y pues yo, o sea, yo siempre dije que a partir de ahí despertaron al rosteador que hay en mí. Porque si tú me ves en ese entonces, yo era como todo buenecito y jiji, jaja, vamos a echar unas guasas, ¿no? Y algo se rompió en mí esa vez porque me acuerdo que a la morra le dije algo así como, pues no es mi culpa que a mis papás sí les haya alcanzado para la rehabilitación. No sé si sepas que vemos personas con parálisis cerebral a la que la terapia sí nos hizo. Y pues la morra estaba, o sea, estaba bien enojada, pero cómo me contestaba, porque era como, pues es que sí, yo creo que ella me vio caminar y ella dijo, ay, güey, creo que sí tiene algo. Pero yo creo que a partir de ahí, un poco por ella y un poco porque en ese entonces pasaron algunas cosas que me hicieron como ponerme en modo de defensa. Entonces, como que despertaron este ámbito rostrador. Y me acuerdo que en ese show sí dije, ay, no, ya no quiero hacer esto. Y en uno donde me fue mal, muy, muy, muy mal, creo que estuvo la Kikis ahí. Era en un bar que se llamaba Las Tinajitas o Las Tinajas, algo así. Igual llevaba yo creo un año. Y era un bar, restaurante, que había mucha gente española. Y yo contando mis guasas y literal nadie, o sea, ya ni siquiera que se rieran, nadie me estaba pelando. O sea, era aventar la rutina a la pared, a la nada. Ni bien, ni mal, ni chido, ni así, nada. Ni una reacción, o sea, ni el aplauso por educación, ¿no? Que el aplauso por educación es esto que yo llamo de, pues ya te subiste a humillar al escenario, güey, ya, de menos al final te aplaudo tantito. No, ni eso, así. Mamás me bajé y todavía me iban a pagar, o sea, por ese show. Y yo me acuerdo haberle dicho, no me acuerdo si a Villita o a la Kikis, güey, neta, no me pagues, güey, estuvo horrible este pedo. No, güey, no. Me trajeron a hacer reír y no pude ni llamar la atención, güey. Y ya Villita y Kikis me alivianaron mucho. Pero esa vez sí dije, güey, no quiero ya nada, no, ya. Me voy a encerrar en el baño a llorar. Y afortunadamente ahí, por ejemplo, Macario mucho me ayudó como a lidiar con esta angustia que de repente da, yo le llamo buscar la risa, ¿no? Que de repente hasta gente que va empezando en el stand-up tiene este sonsonete de ta 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 ta, pausa dramática, remate, ¿no? Y en esa pausa dramática yo siempre la he entendido, porque me pasó a mí también, que ahí es donde uno le manda la instrucción a la gente de, y aquí va tu risa. Y cuando esa risa no sucede, de repente pasa que uno corre así más de, no di risa, entonces ya quiero que se acabe este pedo, ya. O se pone un hostil con el público de, ¿cómo te atreves a no valorar mi hermosa comedia? Entonces, Macario mucho ayudó a lidiar con esa angustia. Macario y Villita, me acuerdo que me ayudaron mucho. Villita y Gloria Rodríguez me dijeron, no sé, el stand-up no solo se trata de ser chistoso, se trata de ser interesante. ¿Por qué alguien
invertiría el tiempo que tiene para irse a su casa a dormir en escucharte, güey? ¿Por qué? Esa es la pregunta que tú tienes que contestarle a ese carnal o a esa morra que van a ir a verte al escenario. Tú tienes que hacer que esa pregunta, que la respuesta a esa pregunta sea para ver a este güey. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces no es que tú seas como ahora unos malabares, sino que con tu rutina la tienes que hacer lo suficientemente interesante para que esta persona diga, ah, este compa. Entonces, y Macario me dijo, güey, aquí es como la vida, güey, no eres monedita de oro. Tú tienes que cachar a quienes están contigo y esos son tus amigos. Y tus amigos te van a ayudar a que los demás sean tus amigos. Entonces, no te digo que tu comedia sea para todos. Tu comedia es para quien la quiera recibir. Y si alguien la recibe, vete con esos y que esos te ayuden a que los demás entren a tu juego. Entonces, sí, yo creo que esos 2 shows me curtieron mucho, creo que para el comediante que soy ahora. Ujú. Creo que si no me hubiera pasado esto de que me aventaran comida, no tendría estos chistes tan pum, que de repente salen como para decir, güey, no te voy a dar permiso de entrar en mi cancha sin, sin pagar tu cuota, por decirlo así, de no se vale pasarse de lanza. Y por otro lado, poner tanta atención en el público, de decir, pues también tú formas parte de esto, brother. Entonces, ven, juega, esto se trata de que la pasemos chido. Entonces, creo que eh, algo que me ayudó mucho también, no me acuerdo quién me lo dijo, uno aprende más de los shows malos que de los shows buenos. Porque en los shows buenos solo te toca gozar, Ujú. pero de los shows malos sí te toca hacerte preguntas de, güey, ¿qué de lo que pasó tuvo que ver conmigo? ¿Y qué de lo que tuvo que ver conmigo lo puedo mejorar? Tan Hubo, tan. hubo una vez que soñé, ¡Wow! literal, soñé que tenía show que me había ido así, o sea, increíble, ya sabes, así que Mm, no, sí. Me bajaba del escenario, entraba a un baño y no me acuerdo quién, pero alguien me decía, ¿y ya usaste la técnica del árbol? Y yo, ¿qué es ¿qué? la técnica del árbol? Y esta voz de alguien me decía, es cuando, incluso haciendo las cosas bien, te debes de cuestionar qué fue lo que pasó. No, Y yo hombre. así de, desperté muy sacada de onda, así como de, o sea, ¿qué? Pero así, o sea, hasta el nombre de la técnica, el árbol, y La así técnica del que árbol. cuando te va bien tienes que cuestionarte el por qué. Y yo así de, un nivel muy desbloqueado ahí en 3 sueños. Sí, que además uno debe aprender a parar ese tipo de ideas también. Gus me dio una herramienta muy chida que era el creativo nunca se debe topar con el editor. El creativo es este ser que uno es, que escupe sus ideas y dice, ah, estaría bien chido que haga esto y bla, bla, bla. Y Gus me dijo, nunca permitas que el editor se meta en el trabajo del creativo. Si tú decides que una sesión que le vas a dedicar a escribir va a ser del creativo, escupe, güey, grábate, haz todo lo que tengas ganas de hacer, hazlo y ya que la termines, déjala, déjala reposar, distráete, vete a jugar, vete a dar show Ujú. y cuando decidas darte otra sesión a ese texto, esa sesión la va a revisar el editor. Pero si permites que se junten, el editor va a ganar. Entonces no dejes que la voz del editor se meta en el trabajo del creativo. Ujú. Porque lo único que vas a hacer es que tu creatividad se vaya al carajo. Entonces, eso también me ayudó muchísimo como para evitar que la técnica del árbol este, le dé al traste a lo que hago. Porque además pienso, ¿de qué sirve cuestionarse que por qué las cosas salieron bien? Ujú.
la respuesta a eso es, si salió bien, repítelo. Y ya después te irás dando cuenta qué fue lo que sirvió. Porque, puta, si uno va a dudar hasta de cuando le va bien. Sí. Qué puto No, martirio. es que te lo juro, o sea, sí desperté Sí. bien sacada de onda, porque... Sí, pues sí. Aparte, o sea, literal todo pasó muy... Ni siquiera fue real, ¿sabes? Soñé. Sí, Ajá, claro. sí, soñé, sí, no. Que... ¿Y qué es lo que sientes antes de subirte al escenario? Hubo un viaje ahí. Al principio lo que yo sentía lo entendía como ansiedad. Ok. Pero después no. Creo que fue gracias a... Creo que gracias a Coral Echeverría, a Gloria, a Macario, hay gente que estuvo en esa grabación. Yo estaba que me cagaba. Y no me acuerdo quién fue que me agarró de los hombros y me dijo, disfrútalo. Esto que estás sintiendo son ganas de estar ahí. Tú peleaste, luchaste un año completo por subirte a este escenario. Esto que están sintiendo es toda la energía que vas a soltar allá adelante. Disfrútalo. Y eso me explotó la cabeza. Porque dije, claro, esto no es ansiedad, porque cuando yo estoy ahí, no estoy preocupado. No sé si a ti te pasa. Uno antes de subir está pensando, puta, qué chiste voy a decir, y cómo lo voy a decir, y qué cara. Pero ya que estás ahí, incluso me ha pasado que me he equivocado contando en mi propia rutina y no lo sufro. Uh-huh. Es como un, qué pendejo. Bueno, lo que sigue. Entonces no, o sea, creo que fue Alexis, le voy a dar las gracias. Creo que cuando me dijeron eso, tuvo todo el sentido del mundo y dije, sí, porque yo no estoy aquí para sufrir. Yo no estuve peleando para llegar a esto y padecerlo. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, a partir de ahí, como que lo entendí con esto que estoy sintiendo es toda la energía o todas las ganas que tengo de compartir con el público, de ya querer estar en el escenario. Y ya solo es como una manera de disfrutarlo. Y sí lo siento, o sea, siento que mariposas en el estómago y que me sudan las manos y que tengo la mente nublada y que no la tengo clara de qué voy a decir y así, y el corazón acelerado. Pero a partir de que lo entendí de esta manera, como de que es toda la energía que está esperando a ser usada cuando esté allá, a partir de que lo entendí ahí, no lo sufro. Lo sigo sintiendo, o sea, sigue pasándome, pero no lo sufro porque es como un, qué chingón. O sea, ya empiezo a pensar cosas como qué chingón. Y ahorita que estoy en una etapa importante para mí, porque es la gira que además me estoy gestionando yo y que es la gira en donde estoy despidiendo como una rutina que llevo años trabajando. Es el momento en donde más lo siento. O sea, porque sí hay estas preocupaciones de puta, y si no se llena, y si no viene gente, y la chingada. Pero cuando estoy en el escenario y estoy viendo al público, es como un, estoy aquí para esto. Para esto me aventé a hacer esta gira. Uh-huh. Para decirle a la gente, este es mi trabajo y lo quiero compartir contigo. Porque también lo entiendo como en esta industria en donde... Porque cuando yo empecé no era industria. Nosotros éramos un estorbo para la gente, güey. Literalmente éramos un estorbo. Uh-huh. Ustedes son lo que se interpone entre yo y lo que quiero ver. Ahorita el stand-up ya es una industria. Y una industria, si no muy profesional y establecida, sí hay como ciertos figurines en el stand-up
que yo entendería que por la exposición mediática, por la trayectoria que ya tienen, que el público decidiera ir a ver a esos comediantes. Pero cuando yo estoy en el escenario y veo a una persona, pienso, esta persona pudiendo elegir ir a ver a quien me digas, está decidiendo venir a verme. Ujú. Le voy a dar lo mejor que tenga. Voy a tratar de hacerlo reír hasta que se canse. Porque esta persona, lo fácil para esta persona es ir a ver al que ya tiene la trayectoria, al que ya tiene el nombre, al que tiene la maquinaria mediática. Para ellos esa es la fácil. Esta persona me está dando el voto de confianza a mí. No lo voy a defraudar. Voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, ahora que estoy en esta gira, sí sigo, lo siento, creo que todavía más intensamente, pero esta idea de decir, las personas que están aquí están decidiendo verte, me ayuda muchísimo a decir, estamos juntos en esto. Ujú. Tanto tú como público como yo. Y mi, o sea, en agradecimiento a que tú estás ahí sentada o sentado viendo, voy a hacer lo mejor que pueda para que lo disfrutes, tanto como yo lo disfruto cuando estoy aquí. Entonces, físicamente te diría que siento lo mismo que sentí la primera vez que me subí. O sea, esas mariposas en el estómago, todo esto que te decía, pero ahora, después de mucho tiempo y de muchas cosas que han pasado, entiendo lo hermoso que es poder dedicarme a hacer esto y lo afortunado que soy de que haya una persona que decida sentarse a verlo. Qué bonito. Pues, Kike, justo para ir terminando, Ok. te vamos a hacer una pequeña bio. Es una dinámica muy sencilla. Ok. Yo empiezo una frase, tú la terminas, Ujú. ¿vale? Tan corta o tan extensa como Ok. gustes. Quique Vázquez, nacido en, Ciudad de México. con una fascinación hacia, La música. que se ha destacado En aprender y compartir lo que sabe. siendo su mayor logro, Eh, dedicarse a lo que más le gusta. su mayor temor, Dejar de hacerlo. un talento que casi nadie sabía que tenía es, Que casi nadie sabía que tenía. Uf. Pues creo que escribir música. ¿escribes música? Ajá. Creo que nadie sabía. Chan, chan. El último miedo que venció fue, El último miedo que vencí fue... creo que fue aventarme de una tirolesa. Sí. ¿hace cuánto te aventaste de la tirolesa? Ya tiene unos años. No, tengo que pensar en un miedo más reciente. Espérame. Sigamos y ahorita se me ocurre. Ok. ¿Alguien que marcó su carrera? Alguien que marcó mi carrera. Uy, es que hay muchas personas que marcaron mi carrera. Héctor Suárez Gómez, Gus Proal, Gloria Rodríguez, Carlos Vallarta, Ana Julia Yeye. O sea, literalmente yo la considero mi hermana en el stand-up porque empezó conmigo casi. Patti Basel. Creo que el Escorpión Dorado para mí fue un antes y un después, o sea, porque antes del Escorpión al Volante, Ajá. yo era alguien más, y después del Escorpión al Volante fue como, vámonos al carajo. El Cojo Feliz, me acuerdo que fue una inspiración cuando yo empecé, y con él tengo una anécdota muy, muy bonita, porque al principio me picudeaba, ¿no? De, ay, en este pueblo no cabemos dos lisiados, perro, tenemos que ver. Y me acuerdo que en la segunda participación que tuve en Comedy Central, él estuvo de host, y dijo, creo que necesitan aplaudirle más a Enrique, porque lo que vimos hoy fue magia.
Y desde que me conoció hasta ahora, me sigue tomando en cuenta en sus proyectos y es algo que le agradezco un chingo. Hugo Blanquet también, fue alguien que me cobijó desde el principio. Yo me acuerdo que estaba sentado en una jardinera afuera del Beer Hall escribiendo mis chistes y me decía, tú, o sea, cuando me veía dudar me decía, tú anímate, mana, tú aviéntalo. Y que te valga verga, mira. Y si te sobra yo quiero, porque a mí me cabe más que un pozo, man. No, yo le estoy muy agradecido. Últimamente, a gente sensual, no sé, Macario Brujo ha sido mi compañero de locuras desde el principio. O sea, hay mucha gente que podría decir que sin ellos no sería el comediante que soy ahora. Se siente agradecido con... Copy-paste. Ajá. Copy-paste con Ok. todos los anteriores y con los que vengan. ¿Te acordaste de otro, de tu miedo que ya venciste? A hacer una gira yo solo. Ok. Me tomó años tomar la decisión y cuando me dijeron, pues creo que es momento de que te animes, la neta yo no quería, pero creo que verme rodeado de tanta gente como la que te dije, me dio la seguridad de decir, me voy a animar y si algo sale mal, sé que puedo volver a estas personas y que me van a cobijar como siempre. Quique, por todo lo bonito que le has brindado a la comedia, te deseo de todo corazón que las risas te acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti por invitarme. ¿Algo que gustes decirle, anunciar? El señor en Canadá va a estar. Sí, vamos a estar en Canadá el 21, 22 y 23 de octubre en el Festival Internacional de Stand-Up Comedy de Toronto. Ahí vamos a andar representando. Entonces, ya les contaré qué tal me fue. No sé cuándo saldrá esto. La siguiente semana. La siguiente semana. Entonces, gente de Morelia, de León y de Querétaro, el próximo fin de semana voy a estar el 27 en Morelia, el 28 en León y el 29 en Querétaro, presentándoles este show que se llama Bien Parado para Todos. Es la gira del adiós de este show para despedirlo y el año que entra, si todo sale bien, ya les presentaré el show Impaciente, que ya estamos trabajando en eso. Entonces, Se está formando. se está formando. Ojalá que termine mejor gestado que yo. 27, 28 y 29 en Morelia, León y Querétaro respectivamente. Y estén pendientes de mis redes sociales para más fechas y más informaciones. Que justo ahorita están saliendo aquí tus redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Quique. Gracias Muchas a ti. gracias a todos ustedes por vernos y nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye. Listo. Qué gran plática, señor. Muchas gracias.